Este video presenta aplicaciones de la teoría de Fourier. Es presentado por Paula Andrea Granados, Gerson Jesús Bastolamilla, estudiantes de la Universidad Francisco José de Caldas, materia Teoría de la Información, Bogotá, Colombia. Bueno, como le mencionaba, vamos a ver las aplicaciones de Fourier en la teoría de comunicaciones. Partimos de la teoría del muestreo. El teorema del muestreo uniforme en el dominio del tiempo afirma que si una función del tiempo f de t no contiene componentes de frecuencia superiores a fm ciclos por segundo, entonces ft se puede determinar por completo mediante sus valores separados por intervalos uniformes menores de 1 sobre 2 fm. Vamos a comprobar el teorema mediante el dominio partiendo de las propiedades de la convolución referente al dominio del tiempo. Entonces, según las propiedades de convolución, podemos deducir lo siguiente: f de f1 de t por f2 de t por f1w convolución f2w, los espectros f1w, f2w son los espectros, lo que mencionaremos más adelante. Entonces, una vez tenemos la fórmula, mediante las propiedades de la convolución podemos determinar lo siguiente: f1w es igual a f1 de t y f2w es igual a f2 de t, es decir, tenemos los espectros iguales a las fórmulas, a las funciones. Como f de t no tiene frecuencia superior a fm ciclos por segundo, entonces f de t podemos concluir que f de t es una función de banda limitada. Así obtenemos lo siguiente: tenemos que el espectro de fw es igual a f de t igual a 0 cuando, siempre y cuando se cumpla que w es mayor a wm. A su vez, esto es igual a 2pi por fm. Lo podemos observar en la gráfica. En la gráfica tenemos la función, aquí lo resaltamos, tenemos la función f de t versus t. Acá lo tenemos. Ahora podemos determinar que fs de t es una función muestreada. Ya hablamos de la función muestreada, definida por el producto de la función f de t y delta t de t, que es una función periódica de impulsos unitarios, como se indica en esta fórmula. Aquí mencionamos que fs de t es igual a ft por delta t de t. Según lo afirmamos o según lo mencionamos en esta fórmula, obtenemos la siguiente gráfica, donde tenemos el espectro de f de w versus w, limitada en banda de menos w a w. Bueno, teniendo en cuenta la ecuación, podemos demostrar el tren periódico de impulsos, lo cual obtenemos lo siguiente. Partimos de fs de t, que es igual a f de t por la sumatoria de n igual a menos infinito a infinito delta t menos nt. Aquí ya mencionamos el tren periódico de impulsos unitarios. Aquí ya lo mencionamos. Entonces, ahora vamos a aplicar una ecuación, vamos a aplicar una parte matemática, que es incluir la función dentro de la sumatoria. Al incluir, ¿qué determina esto? Al incluir la función dentro de la sumatoria, podemos concluir que la función también se convierte en el tren periódico de impulsos. Entonces ya no estaríamos hablando de f de t, sino de f de el número del tren periódico de impulsos. Entonces obtendríamos que fs de t es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de f de nt por delta t menos nt. Allí ya hablamos totalmente del tren periódico de impulsos. Entonces, de esta manera podemos expresar fs de t como el producto de la señal original
de f de t por la función periódica de impulsos unitarios o la señal muestreada ideal. Allí es donde hablamos ya de delta t de t con un periodo t. Para analizar esta afirmación podemos remitirnos a la gráfica, donde tenemos la función del el producto de la señal original muestreada ideal, que es delta t de t. Acá los tenemos. Esto en comparación a t, y tenemos que también tienen su periodo t. Acá lo tenemos, su periodo. Si tenemos el espectro del tren impulso de unitarios, podemos analizar lo siguiente. Es decir, acá ya vamos a analizar los espectros del tren de impulsos. Podemos afirmar que W sub 0 por delta T sub 0 de W. Para que esto lo veamos más claro, nos remitimos a esta tabla. Acá tenemos la función y el espectro de la función. Entonces, para la función f de t, sabemos que el espectro es f de w. Para la función delta t de t, el espectro es w sub 0 delta w sub 0 de w. Entonces, es acá donde ya damos claridad al porqué del espectro de la función. Una vez analizada esta tabla, podemos analizar la gráfica. Acá la tenemos. Partimos que la función es igual a w sumatoria de n menos infinito a infinito delta w menos nw. Aquí ya hablamos del tren de impulsos con relación al espectro. Ya hablamos directamente con relación al espectro. Ahora, como lo vimos en la parte inicial, podemos aplicar el teorema de la convolución a los espectros ya analizados. Tendríamos que f de fs de t es igual a fs de w igual a 1 sobre 2pi de f de w convolución w delta w de w. Es decir, aquí vamos a aplicar el teorema de la convolución a lo que anteriormente veíamos como los espectros de las funciones w sub 0. A esta conclusión que llegamos es directamente aplicando o tomando los espectros. Ahora, tomando como referencia una de las demostraciones de la convolución, donde afirma que una función f de t convolución delta t es igual a f de t. Asimismo, f de t convolución delta t menos periodo menos t es igual a f de t menos el periodo. Y aplicamos y podemos determinar lo siguiente. fsw es igual a 1 sobre el periodo, la sumatoria de n igual a menos infinito es infinito, f de w menos nw sub 0. Esto partiendo y tomando como referencia la demostración, esta demostración acá determinada. Según esta ecuación que muestra la transformada de Fourier, podemos identificarlo gráficamente así. Entonces tenemos la función fsw, tenemos la frecuencia y tenemos el periodo con relación a w. Observando la gráfica anterior, podemos identificar y dar afirmación a. Bueno, como lo mencionaba, partiendo la gráfica anterior, podemos indicar que f de w se repetirá periódicamente sin disminuir o sin tender a cero, mientras que w sub 0 sea mayor a 2wm o 2pi sobre el periodo sea mayor a 2wfm. Es así como podemos identificar y como podemos concluir finalmente que mientras se tomen muestras a f de t a intervalos regulares menores a 1 sobre 2 fm segundos, el espectro de Fourier fs de t será una imagen periódica de f de w y contendrá toda la información acerca de f de t.